El mago comienza con la rendición del rey humano ante los vampiros, quien pide perdón por sus antepasados y les ofrece cualquier cosa con tal de que lo dejen vivir. Se nos cuenta que la batalla terminó con la victoria de los vampiros y el líder de estos decapita al rey, mientras le dice al resto que ese es el lugar de todos los humanos. Luego vemos el campo de batalla repleto de cadáveres humanos, donde dos vampiros buscan acabar con el último grupo, entre los cuales una niña les dice que no les queda mucho tiempo, pues Dios le habló en un sueño, diciendo que enviara un héroe para salvar a los humanos, pero los vampiros se burlan de ella y dicen que para ellos ya no hay mañana. Entonces un vampiro se lanza contra los humanos, esquivando y partiendo en dos al primero que intenta enfrentarlo. El siguiente se abalanza sobre él, pero de un movimiento lo cortan por la mitad y atraviesa a uno más que se quedó paralizado por el miedo. Ahí un guerrero anciano lo ataca por la espalda, pero el vampiro detiene su espada con la mano y la parte por la mitad para luego acabar con él. El vampiro entonces les dice a los niños que ahora acabará con ellos sin dolor, pero cuando está por dar el golpe escucha un grito que llama su atención. Los vampiros voltean y ven que se trata de un caballero que es el prota, a quien le preguntan quién es y se dan cuenta de que no huele a un humano vivo, por lo que debe tratarse de un cadáver. El caballero se lanza de un salto y el vampiro le reconoce su valentía por atacar a los vampiros, cuando ve que de pronto aparece frente a él, y mientras el otro reflexiona que el prota recorrió 10 metros de un salto, vemos que el prota acabó con el vampiro, por lo que su compañero salta para matarlo y consigue atravesarle el corazón con su espada. Sin embargo, el prota no muere y mientras el vampiro no entiende lo que pasa, el prota lo sujeta por la cabeza y le atraviesa el corazón de un golpe. La niña lo llama héroe y el prota les dice que encontrarán un santuario si caminan en línea recta. Ella le pregunta si es el héroe que Dios envió para salvarlos, pero entonces el prota se quita el casco y les pregunta si a sus ojos aún se ve como héroe y se le cae la nariz, por lo que los niños gritan que es un monstruo y salen corriendo. Entonces se nos cuenta sobre el rumor de un luchador contra vampiros, el único caballero que no podía morir. Tiempo antes vemos a unos científicos que entran a un coliseo abandonado donde encuentran el cadáver del prota que murió de pie habiendo sido el mejor guerrero de esa era, con 228 victorias y 0 derrotas y el mejor cuerpo artificial que puede vencer a los vampiros. El científico pregunta sobre el estado del cadáver y le dicen que la descomposición aún está dentro del rango tolerable. Entonces el científico se quita la máscara y vemos que es una chica, quien dice que en tiempos desesperados el héroe vivirá por siempre. Luego vemos al prota sobre una pila de cadáveres y a alguien que lo felicita por ser el superviviente de nuevo, cuando de pronto despierta, por lo que los científicos dicen que es un éxito. El prota dice que estaba seguro que murió, pero la chica le dice que nació de nuevo para salvar a la humanidad y le llevan a un espejo donde el prota se ve colgado de unas cadenas y sin extremidades, por lo que se llama a sí mismo monstruo. Pero la chica le dice que es la última esperanza de la humanidad y en su cerebro hay un aparato llamado dispositivo de manutención de vida que hace que, a menos que lo destruyan, el prota no muera aunque su cuerpo explote. Además de poder usar un cuerpo modificado y extremidades con músculos especiales que le permitirán pelear mejor que los vampiros. Entonces el prota les pregunta si esa es la razón por la que lo trajeron a la vida y ellos le dicen que así es y le piden que pelee junto a ellos para salvar a la humanidad. El prota dice que tiene una condición y pide que alguien se acerque para escucharla, pero cuando el general lo hace, el prota lo atrapa con sus muslos y dice que su condición es que dejen de hablar y lo saquen de ahí, mientras dice que se convirtió en el mejor guerrero porque no duda en matar a la gente y que los humanos son tan sucios como los vampiros y el hecho de que lo tengan así es prueba de ello, así que solo le importa su vida y si no quieren que mate al general deben ponerle brazos y piernas para que se pueda ir. Entonces la chica saca un reloj y dice que solo le quedan 4 segundos al prota, quien se desmaya tras preguntar de qué está hablando. Tiempo después el prota despierta y le explican que el combustible que lo mantiene vivo es la vida de un ser humano y vemos que está conectado a la chica, quien le dice que necesita que le inyecte vida para moverse y esta solo dura 2 horas ya que ella, llamada Arien, es la única humana motorizada con la que funcionó el trasplante y la única que puede cargarlo, por lo que el general le pregunta si peleará por los humanos para mantenerla viva y el poder vivir, cuando de pronto aparecen vampiros en las instalaciones. Estos dicen que buscan tesoros y mujeres hermosas, por lo que el prota le dice que se apresuren y conecten sus extremidades. El general accede y les pide a los científicos que ganen tiempo, pero estos no son guerreros y dicen que no quieren morir, por lo que Arien toma una ballesta y corre hacia los vampiros para ganar tiempo. Ellos le preguntan si no tiene miedo de enfrentarlos sola, pues son mejores que ella, pero Arien dispara y les dice que ha
hablan mucho. El vampiro consigue detener la flecha y furioso se abalanza contra la chica, quien sigue disparando pero no consigue detener al vampiro, y este la derriba de una patada para luego levantarla por el cuello y decirle que tiene una cara hermosa. Esto hace que el otro vampiro diga que quiere tenerla y ambos comiencen a pelear por ella. Cuando el prota aparece y destruye la cabeza de uno, él se pone a regañar a Arien por bajar la guardia y pelear descuidadamente, cuando el vampiro regresa y dice que ella es suya. El prota se sorprende de que no haya muerto y Arien le dice que los vampiros se regeneran si no destruyen su corazón. El vampiro vuelve a la carga, por lo que el prota aleja a Arien y recibe el golpe directamente, pero no le pasa nada y de un golpe manda volando al confundido monstruo, y ahí el otro vampiro aprovecha para ir a por Arien, pero el prota también lo detiene, lo que sorprende a la chica y al general, quienes se dan cuenta de que a pesar de tener la misma fuerza que los vampiros, el prota no apunta a sus corazones pues está disfrutando la pelea. El guerrero finalmente inmoviliza al vampiro, quien le pregunta quién es y si los humanos ahora crean monstruos, lo cual el prota dice que es desafortunado para hacer sus últimas palabras, pero cuando está por matarlo, este le dice que tiene una oferta que está seguro de que les gustará. El prota decide escucharlo y el vampiro le advierte que si los mata, su señor Wenzel se enterará y volverá a vengarlos en una hora. El prota pregunta por qué alguien llamado así los vengaría, y el vampiro dice que es porque es el único en el mundo que los ama, así que si les entrega a Arien dejará que el resto se vaya en silencio. El prota dice que no, pero puede darle al general, y el vampiro dice que él no le sirve, así que el prota lo mata y dice que ahí terminan las negociaciones. El prota mata al otro vampiro también y pregunta quién es Wenzel. Arien le dice que es un vampiro de alto rango y le explica sobre los tipos de vampiro que existen. Los primeros son los vampiros de sangre pura, que han sido vampiros desde su nacimiento. Luego están los altos vampiros nacidos con la sangre de los sangre pura, y luego los vampiros bajos nacidos de la mezcla entre un vampiro junior y un sangre pura, rango al que pertenecen los dos que mataron. Arien también le dice que hay pocos vampiros de alto rango y son vulnerables al sol, además de lo suficientemente poderosos como para escapar a la lógica de los humanos. Pero Arien le pregunta al prota primero si de verdad los ayudará a luchar contra los vampiros. El prota reflexiona un momento y dice que a él solo le importa su vida, pero no hay mucho que pueda hacer en esa situación, así que acepta cooperar por el momento. Arien le agradece y el prota le pide que se conecten para recargar energía, pero antes de eso ella le dice que tiene un regalo, y después vemos al prota en armadura y el general que le pregunta su opinión, pues se la hizo a partir de varios borradores. Ahí Arien le dice que está hecha de mitril y fue diseñada para ser muy resistente y minimizar el daño, ya que es más lento que los vampiros, y le explica que en sus muñecas hay una estimación aproximadamente del tiempo restante que le queda para moverse. En eso comienzan a escuchar ruidos extraños que vienen del techo. Ella, el prota, dice que ya están bajando y son muchos, lo que sorprende al general pues solo han pasado 40 minutos. El prota le pide a Arien que corte la conexión y le pregunta cuál es la dirección de entrada y escape, pero ella le dice que solo hay una entrada y salida, y el prota le reclama que debió decirle antes. En eso el ruido parece haber llegado, por lo que el prota se pone el casco y les dice que se queden detrás de él, y tres cabezas se asoman por la puerta. Estas dicen que es el prota quien mató a su familia, y este confirma que lidió con ellos, por lo que las cabezas se lo felicitan y dicen que estuvo bien que se defendiera, ya que intentaron matarlo y se disculpan con él. El prota se queda sin palabras y le dice al general que se asustó de más si él es Wenzel, por lo que el calvo da un paso al frente y se disculpa por asesinar a su familia, pero ya que él mató a sus compañeros deberían estar a mano, y como está dispuesto a hablar deberían dejarlo así y partir caminos. Él dice que eso estaría bien, sin embargo le juraron a Julius que matarían a todos los humanos. El grupo dice que ya lo esperaban, por lo que el prota le pregunta si está bien con eso, pues parece que es muy fuerte como para que se encarguen de él solo. Esto hace reír a Wenzel, quien dice que los humanos son divertidos y que los vampiros de bajo rango solo están para proteger a los de rango alto cuando sale el sol, o de lo contrario, nadie podría matarlos. Cuando vemos que Wenzel está formado por cientos de caras y eso le valió su apodo del recolector de rostros, Arien se da cuenta de que los rostros están unidos por la sangre, por lo que debe haber un cuerpo entre ellos que, si consiguen destruirlo, el resto colapsará de inmediato. De pronto Wenzel se abalanza contra la chica, pero vemos que el prota le pone a salvo mientras dice que el vampiro es más rápido y fuerte de lo que pensaba y le dice que vaya a un lugar seguro. Wenzel está por devorar a un científico cuando el prota lo golpea y lo salva, y mientras golpea los rostros dice que si no sabe dónde está el cuerpo solo tendrá que destruirlo todo. Wenzel lo elogia por su poder y se pregunta si había alguien con tal fuerza entre los humanos, pero dice que no y le pregunta si siquiera es humano, a lo que este pregunta de vuelta porque quiere saber cuando Wenzel atrapa su puño con una de las bocas y le dice que su mordida es más potente que su fuerza, por lo que una vez que lo atrapa ya no podrá escapar. El prota intenta liberarse con
un golpe, pero Wenzel atrapa el brazo también, al igual que sus piernas, y lo deja inmovilizado, para luego llevarlo a su interior, mientras le dice que ahí yace el verdadero infierno. Vemos que en un vertedero de gente muerta hay un niño llorando, cuyos gritos no han sido escuchados por nadie en días, hasta que de pronto ya no se escuchó más, pero no sobrevivió por el apoyo de alguien, sino con su propia fuerza, y se pregunta si sus extremidades ya están rotas, así como dónde puede estar la ruta de escape. Concluye que está abajo, pero sus posibilidades son mínimas, y cuando de pronto escucha una voz que dice sucios vampiros, y ve un montón de rostros que claman gritos de batalla contra los vampiros. Entonces Wenzel dice que el nombre del primero es Albert Lauren, un héroe que luchó contra los vampiros para salvar a cientos de personas, pero que ahora solo es parte de su colección. El prota entonces se da cuenta de que ellos tienen cabello y pedestal a diferencia de otros rostros, por lo que le pregunta si es especial, y él dice que es por sus rostros hermosos, además de que sus nobles sacrificios perdurarán ahí hasta el fin de la humanidad sin envejecer. Sin embargo, el prota le dice que difícilmente su rostro estará ahí, y él dice que al contrario, pues su voluntad y fuerza son las mejores de todos los héroes que ha visto en años, pero él le dice que es por su físico, y Wenzel pregunta si en realidad es tan feo, así que el prota le pide que le quite el casco, y el vampiro dice que es un monstruo, por lo que el prota le pide que lo deje ir, ya que no lo necesita, pero él dice que no podrá hacerlo en ese estado, a lo que el prota responde que él no es el único con dientes y comienza a morder los rostros. Wenzel le dice que eso no será suficiente, pues nadie ha logrado salir de ahí, pero el prota le dice que él no es nadie, sino Gunther, quien pase lo que pase se asegurará de sobrevivir mientras destruya a mordiscos los rostros. Afuera los humanos se preguntan si ese es el final, y el general dice que el prota no era la salvación de la especie, por lo que la humanidad está perdida, cuando Aryan advierte que unos rostros comenzaron a caer y el prota aparece abriéndose camino a golpes, por lo que el general grita que siempre creyó en él. Ahí ven que está perdido las piernas y les dice que cambien el plan, pues no tiene posibilidad de ganar, y monta a Aryan en su espalda mientras dice que la nueva estrategia es huir hasta que salga el sol. Wenzel vuelve a atacar y el prota lo esquiva por poco. Aryan le dice que tiene algunas extremidades en reserva para que use, pero él le dice que no hay tiempo y debe aumentar la distancia con el vampiro lo más posible, por lo que empieza a correr, y ahí Wenzel ve el rostro de Aryan, por lo que empieza a perseguirlos para conseguirlo. Ambos consiguen esconderse y la chica le dice que quedan 5 minutos para el amanecer, por lo que planean correr a la salida, cuando un grito llama su atención y ven que el general y los científicos están por ser devorados. El prota dice que aprovechará su sacrificio para escapar en silencio y le pregunta a Aryan si entiende que es por el futuro de la humanidad, pero tras mirarse fijamente ella sale gritándole a Wenzel que está ahí, por lo que el monstruo la ataca y el prota la rescata de nuevo, mientras le dice a él que si pueden salvarlos deben darlo todo, por lo que el prota no tiene otra opción y dice que se abrirán paso. Entonces da un salto hacia la salida que va de a Wenzel por poco y consiguen llegar a las escaleras, mientras el monstruo le dice a Aryan que su coraje lo conmovió y que por favor se una a él. El par casi llega a la cima cuando Wenzel atrapa el brazo del prota, quien lo destruye de un golpe y consigue salir al exterior, pero en eso Wenzel alcanza a Aryan y la lleva de regreso adentro entre los gritos desesperados del prota. Vemos uno de los rostros de Wenzel en el suelo, que ve la llegada del sol y comienza a quemarse, al igual que otros más en la entrada de una cueva. Dentro vemos a este herido y a los vampiros que preguntan si está bien. Él les dice que la venganza de su familia fracasó debido a un caballero monstruoso, por lo que los vampiros se ofrecen a cobrar venganza en su lugar, pero él les dice que el prota no es alguien con quien puedan lidiar y ya no puede perder a más miembros de su familia, por lo que debe ser él quien se ocupe del prota, así que les pide que le lleven rostros nuevos. Tiempo después vemos que los vampiros reunieron a un grupo de gente y le dicen a Wenzel que le llevaron 34 personas, de entre los cuales hay 7 con rostros hermosos. Wenzel les dice que son grandes caras y que hicieron un buen trabajo, pero dice que la cara de Aryan aún le gusta más. Él voltea hacia la chica y le dice que no tenga miedo, pues una vez dentro de él presenciará el fin de la humanidad en su compañía. En un cambio de escena vemos al prota que le grita al general para que conecte sus extremidades más rápido, pero este le pide que no lo mire, pues eso es lo que no pueden actuar si lo están mirando. El prota aún así lo apresura y le dice que se moverán en cuanto le pongan las piernas, ya que le queda menos de la mitad del tiempo. También le pregunta si podrá moverse sin Aryan en caso de que pudieran desarrollar un nuevo hombre motorizado, pero el general le pregunta si no salvaría a Aryan si ese fuera el caso. Él le dice que es imposible, ya que el dispositivo en su cabeza no es algo que regenere su cadáver, y por eso cuando se llega a un cierto grado de descomposición no puede ser devuelto a la vida, lo que pasará dentro de 3 días, tiempo tras el cual el cuerpo del prota se detendrá por completo, se pudrirá y no podrá volver a la vida. El general explica que es porque lo hicieron en un lugar peligroso y se enteraron tarde de su muerte, por lo que corrieron
sin comer ni beber para llegar antes de que se pudriera su cuerpo, y el desarrollo de más humanos motorizados no será posible en los próximos años, por lo que sin Arien seguramente morirá. El prota entonces le pregunta qué es el dispositivo de su cerebro, pero el general no puede decirle todavía y pensará si se lo cuenta cuando construyan mayor confianza en su relación. El general termina de ponerle las piernas y dice que todo está conectado, pero el prota dice que aún falta su brazo derecho, a lo que este responde que preparó algo especial para eso y que, aunque todavía está incompleta, estaban desarrollando un arma modificada para uso a distancia, y le pregunta qué le parece, lo que emociona al prota. En un cambio de escena, uno de los ciudadanos es ofrecido a Wenzel, quien usa su sangre para envolver su cabeza y unirla a su ser, lo que aterroriza a los demás secuestrados, y le dice a Arien que ahora es su turno. Él dice que ojos rígidos y rectos que ni siquiera siente miedo en el último momento son sus favoritos, y quiere ver el momento en el que se dé cuenta de la verdad y se manche de miedo. Pero Arien le dice que la verdad más aterradora para ella en ese momento es que nadie haya salvado el corazón de Wenzel, por lo que este le dice que es muy graciosa y que le hará repetir eso una y otra vez cuando tenga su rostro. Pero en eso, uno de los aldeanos le grita y se abalanza contra el vampiro con un cuchillo, mientras le dice que ha estado esperando el momento para que baje la guardia, pero luego vemos que fue inmovilizado por los rostros mientras los vampiros se disculpan por no haberlo detenido. El aldeano le grita que aunque falle, otro aparecerá para atravesarle el corazón, y Wenzel dice que siempre es divertido conocer a un héroe como él, ya que cree que vale la pena sacrificarse por la humanidad, y eso es una creencia repugnante y vana, pues es consciente de todo eso. Ahí le cuenta que su horrible mano está así por haber salvado a unas personas de una casa en llamas, lo que acabó derritiéndole la carne, pero aún así corrió para salvar al menos a uno más, y aunque recibió elogios y el respeto de la gente por un tiempo, lo que más obtuvo fue desprecio y desilusión. El aldeano pregunta por qué la gente hizo eso, y entonces Wenzel le muestra su rostro y le dice que fue debido a cómo terminó. El aldeano se aterroriza y Wenzel dice que aquellos que lo llamaron héroe empezaron a aborrecerlo tras ver su cara derretida, y perdió su lugar en el mundo, pues nadie quería a un monstruo como él. A pesar de sacrificarse por los humanos, Wenzel vuelve a cubrir su cuerpo y le dice al aldeano que su sacrificio es en vano, pues los humanos solo hacen daño a la gente. Sin embargo, este le dice que su pasado no justifica la matanza y solo es un asesino, y él está por obtener su rostro cuando el prota dice que habla demasiado y un proyectil sale disparado. El prota pregunta cuál es la tasa de precisión del arma, pues vuela a su antojo, y el general le dice que por eso le advirtió que aún estaba incompleta. Arien se siente aliviada de ver al prota, al igual que esté por verla viva, y le dice que iba a matarla si moría. Wenzel lo llama idiota por arrastrarse ahí con sus propios pies y dice que debe querer morir, pero este le dice que es al revés, y es momento de la segunda ronda porque se están quedando sin tiempo, y uno de ellos tiene que haber muerto para cuando este se acabe. El general explica que el arma se llama lanzador de huesos y es una masa de músculos que rodea la espina ósea. Estos lentamente se contraen hasta el límite y acumulan fuerza para luego liberarla y disparar espinas de hueso con poder destructivo y velocidad más fuertes que cualquier ballesta. Sin embargo, después de disparar, las 6 espinas óseas se convierten en basura, pero el prota dice que aún así podrá mantener las distancias con Wenzel. Ahí lo vemos a él y al general de camino a la cueva, quien le dice que debe matarlo dentro del poco tiempo que le queda, o si no, podrán huir de los vampiros de clase baja que desaparecerán si consigue matar a Wenzel, aunque no sabe si será posible hacerlo tan rápido. Y el prota le dice que el general podrá morir, pero está seguro de que él va a sobrevivir. De vuelta al presente, el prota dice que solo tiene 15 minutos, pero está seguro de que será impresionante. Wenzel dice que es interesante lo que ha preparado, pero acumulando varias capas de caras formará una barrera que no podrá perforar. Entonces el prota dispara de nuevo y atraviesa todas las caras sin problema. Este dice que falló otra vez, pero ahora ya sabe exactamente dónde disparar, así que la próxima le atravesará el corazón. Wenzel le dice a los vampiros que se mantengan alejados, pero estos le dicen que son más rápidos que él y lo inmovilizarán. Así que Wenzel accede y los vampiros se abalanzan contra el prota con cuidado del arma de huesos, pero este les dice que no se preocupen, pues no es para ellos, y mata al primero usando su puño. Otro aparece por detrás y sujeta al prota mientras dice que no se dejarán vencer por él. El prota sujeta su cara y dice que todavía no es suficientemente fuerte, pero consigue hacerla explotar y arrojarlo lejos. Wenzel lo ataca y el prota lo esquiva mientras otros vampiros intentan atraparlo, pero este los asesina de un golpe hasta que un moribundo alcanza a sujetarle el pie y le dice que Wenzel es el único que los trató como personas, por lo que desde entonces juraron dar la vida por él. Pero en eso Wenzel le dice al vampiro que hizo bien
alguien y vemos que el monstruo alcanzó a poner la cabeza del prota en su boca y le dice que esta vez primero le masticará la cara, pero el prota dispara otra espina para liberarse y mata al vampiro del suelo con una patada. Él esquiva un ataque mientras piensa que debe tener cuidado porque solo le quedan 3 disparos, pero todas las caras son iguales y no sabe cómo localizar a Wenzel. Entonces, Arjen comienza a gritar el nombre del monstruo y los vampiros intentan callarla sin dañar mucho su cara. El prota se pregunta qué hace cuando otro vampiro bajo lo ataca y lo mata de un golpe. Entonces Arjen comienza a gritar de nuevo y el prota cree que se volvió loca cuando ella le dice a Wenzel que es un monstruo horrible y una de las caras hace una mueca. Wenzel le dice que no tiene sentido que se arrastre así, pero la chica le dice al prota que mire más de cerca, pues hay unas caras que reaccionan y esas son las que están más cerca de Wenzel. El vampiro menor sujeta a Arjen para que se calle, pero en eso el prota dispara para ver la reacción de Wenzel y encuentra el rostro que se mueve primero, por lo que dispara y encuentra al vampiro. Este le dice que aún así si no lo consigue a la primera sí acabó y cuando se esconda entre sus caras no funcionará de nuevo. Ahí se da cuenta que algunos de sus nervios fueron cortados y debe reconectarlos, pero el prota le dice que no podrá, pues aún le quedan 2 disparos y le va a dar todo ahora, por lo que dispara de nuevo y destruye el brazo de Wenzel. El prota corre mientras dice que es el último paso y los vampiros se ponen en medio para bloquear al prota con sus cuerpos, cuando este dispara su última espina atravesándolos y desintegrando la cara de Wenzel, pero no logró darle en el corazón y Arjen dice que es un fracaso, por lo que le advierte al prota que tendrán que destruir el dispositivo en su cabeza. Sin embargo, este sale de entre los vampiros y dice que aún no falló, pues aún le queda un disparo. Arjen le pregunta de qué habla y mientras sale disparado contra Wenzel, dice que el último disparo es su cuerpo, justo cuando el vampiro termina de regenerar su cabeza. Mucho tiempo atrás, vemos a un hombre que dice que pidió estar en la Guardia Ciudadana porque pensaba que salvar a los humanos era lo más valioso del mundo, y al igual que su padre quería ser un héroe que lucha por salvar a los humanos, pero luego vemos su cara deformada y que ese hombre es Wenzel, a quien unos niños por la calle le lanzan piedras por ser un monstruo y verse asqueroso, lo que lo sumió en la desesperación y le preguntó a su padre si realmente valió su sacrificio por el hombre, si valió la pena sacrificarse por aquellos que lo tratan como un monstruo y que dejó de saber en qué debería creer o qué hacer. Entonces vemos que un vampiro puso la mano en su cabeza y este era Julius, quien dice que lo ha estado observando durante mucho tiempo y quiere crear un mundo nuevo, pero el proceso será muy duro y doloroso, así que necesita la ayuda de hombres como él. Entonces Wenzel le pregunta qué clase de mundo será y Julius se lo cuenta sin que sepamos de qué se trata, pero lo que le dice conmueve a Wenzel, quien le pregunta si estará con él y este accede, justo cuando vemos el puño del prota perforar su cuerpo, mientras dice que es su victoria, y en sus últimos momentos Wenzel se pregunta si el mundo que quiere Julius incluye a un monstruo como el prota. Wenzel entonces se desintegra y junto con él todos los vampiros de rango bajo y el prota se desmaya. Tiempo después vemos una caravana y el prota se despierta a bordo de esta. Él se levanta y pregunta qué está pasando cuando Arjen le dice que tengan cuidado porque están conectados y que no podrá moverse agresivamente por un tiempo. Ella le agradece por su duro trabajo ya que pudieron salvar muchas vidas gracias a él y el general le dice que es increíble pues no esperaba que se deshiciera de un vampiro de alto rango en tan poco tiempo. El prota dijo que estuvo cerca y pregunta si todos los vampiros de bajo rango también desaparecieron, lo cual confirma el general, quien dice que los vampiros encargados de recoger la sangre desaparecieron para juntarse con el vampiro de sangre pura, por lo que el prota pregunta si no sería más fácil si eliminan directamente a ese vampiro, a lo que el general responde que en teoría sí, pero Arjen cuenta que a Julius, el último vampiro de sangre pura, no se le ha visto en absoluto, a excepción del día en que mató al rey, y el prota pregunta por qué, si se supone que es muy fuerte, pero ella le dice que no lo saben, pero Julius no participa en las batallas en absoluto. Esto hace sospechar al prota, quien dice que se supone que los vampiros se alimentan de sangre humana, pero si van a matar a todos los humanos se quedarían sin comida, por lo que su objetivo es contradictorio, y aunque ellos piensan lo mismo, el general le dice que solo pueden luchar y sobrevivir por el momento, por lo que van al cuartel general para obtener más detalles. La última ciudad humana no ha caído, donde se hizo la investigación sobre el prota y el diseño de su cuerpo. En eso la caravana llega y el general le dice que vea el último lugar de esperanza de la humanidad llamado Valhalla, cuando de pronto ve que está en llamas y el prota se burla de ello. Vemos a un vampiro durmiendo cuando de pronto se despierta gritando que Wenzel está muerto y si el enemigo finalmente está ahí para matarlo, y le dice a su mamá que no quiere morir. Mientras
mientras esta lo calma y le dice que no hay ningún enemigo. Ella dice que es una triste historia, pues Wenzel era un vampiro precario pero hermoso, pero es difícil creer que un ser humano lo matara, así que Julius le pide a un vampiro llamado Jane que averigüe quién lo mató. Luego se nos cuenta información sobre la ciudad de Valhalla, que es llamada Tierra Santa por varias razones, y una de ellas es porque parece que Dios la hiciera perfecta, ya que está al borde del continente y aunque no creció mucho, es una tierra que puede producir sus propios alimentos y estará protegida por montañas y el mar, lo que hace que la única entrada sea por un puente que facilita la defensa incluso cuando el enemigo supera 10 veces el número de los defensores. El grupo del prota llega y este le dice que el lugar ya está destrozado. Entonces el general encuentra a un soldado llamado Leonard, quien se alegra de que todos estén bien, pero cuando se presenta con el prota parece despreciarlo, por lo que este pregunta enojado quién es, y el general lo presenta como el líder de la guardia del muro, quien les pide que pasen. El grupo entra a la ciudad y el prota pregunta por qué todo se veía tan mal, así que Leonard les explica que tuvieron que renunciar a la defensa del puente exterior. El general pregunta cuál es el problema, pues creyeron que vencer a Wenzel daría un respiro a la ciudad, y esto sorprende a Leonard, quien vuelve a despreciar al prota y les explica que comenzó una invasión de vampiros cuando se fueron. Era una fuerza que nunca habían visto, con aspecto extraño y retorcido, y espectáculos que montaron para masacrar a los soldados, lo cual el prota encuentra gracioso. También les dice que atravesaron la puerta principal que consiguieron bloquear, pero la siguiente invasión causó demasiado daño, por lo que le pide al prota que se quede ahí para proteger el puente hasta que la ciudad sea reparada. Sin embargo, este se niega, pues dice que pueden servirle como escudo de carne para que él viva más, lo cual enfurece a Leonard, quien le dice que está vivo porque 136 de sus compañeros murieron en los experimentos para hacer humanos motorizados, al igual que a los investigadores que construyeron sus extremidades y todos los soldados que protegieron la ciudad mientras lo hacían. Pero el prota es un gladiador que no sabe de sacrificio y le dice que el caballero muerto debió haber sido él y no el prota. Entonces este se le acerca y le dice al oído que es un pedazo de mierda, lo que enfurece a Leonard. El soldado intenta atacar al prota, pero este lo saca volando del edificio y Arian le recuerda que no actúe agresivamente mientras están conectados, a lo que el prota accede y dice que fue en defensa propia. Tiempo después vemos a Leonard de regreso pero herido, y Arian le dice al prota que, por más fuerte que sea, no puede hacerlo solo, pues se necesita mucha mano de obra y suministros para hacer sus extremidades, por lo que deben salvar a tantas personas como sea posible y defender la Tierra Santa para que no se corte el suministro. El prota entonces accede a luchar y pide que le muestren sus armas, pero el general dice que solo hay dos, lo que sorprende tanto a Arian como al prota, y Leonard se disculpa pues casi todo el personal se dedicó a la defensa, así que no tuvieron tiempo de construir armas, y el prota dice que al menos se le den un brazo en condiciones. Después él prueba otro que resulta ser un escudo que cambia de tamaño y es resistente al fuego, por lo que el prota dice que no está mal. Ahí él pregunta cuándo podrá tener otro lanzador de huesos, pero Arian le dice que tomará más de medio año debido a los materiales. Tiempo después el prota termina de elegir una espada y dice que está listo para luchar. Ahí Arian le dice que hicieron todo un proceso de selección y él fue el más adecuado, por lo que no debe preocuparse ya que ella cree en él y en que salvará el mundo, aunque eso no le importaba en primer lugar. Ahí el prota pregunta si fueron 136 humanos los que intentaron convertirse en humanos motorizados, a lo que ella dice que sí, y el prota le pregunta por qué lo hizo tras ver a 136 personas morir, a lo que ella responde que era lo que tenía que hacerse y él dice que no la entiende. Ambos esperan en el edificio cuando Leonard aparece y les advierte que los vampiros ya están ahí. Gunther sale hasta la entrada y se desconecta, por lo que Arian le pide que sobreviva, y tras ponerse su casco, el prota dice que lo hará y que no importa quién vaya, le arrancará todo. Entonces una silueta aparece en el horizonte, quien dice que la audiencia de hoy es solo una persona. El prota piensa que su postura es rara y no parece que se mueva rápido, así que planea usar un ataque de salto y cuando se acerque lo matará con un solo ataque. Entonces el vampiro le da la bienvenida al público y se presenta como Evelyn, quien se ha preparado para dar una presentación perfecta, y el primer acto es el rey de los cerdos y ella, cuando de pronto el prota salta y dice que es su victoria, pero cuando da el golpe no siente contacto y se pregunta cómo lo evitó. Evelyn le dice que es un público grosero y debe seguir el orden de las actuaciones para no perder el ritmo. Vemos que su cuerpo está contorsionado, mientras dice que la primera parte del espectáculo es el rey de los cerdos y el coro de los enanos. Acto seguido ella usa su poder de sangre y una enorme carpa aparece frente al prota, de donde sale de pronto un enano vampiro que lo ataca. El prota lo repele cuando ve que un ejército de ellos lo rodean y lo atacan juntos, pero él se deshace de ellos de un golpe y continúa matándolos sin piedad. Más salen de la carpa y el prota les dice
que dejen de hacerlo, perder el tiempo porque son débiles, y se abre paso hasta la carpa para cortar el cuello del líder, pero de pronto ve algo más adentro y una llamarada sale de la carpa para atacar al prota, quien la detiene con su escudo. Entonces aparece un cerdo enorme y el prota entiende el título del acto. El cerdo vuelve a soplar llamas mientras el enano dice que su fuego quema todo y le dice al prota que se convierta en cenizas, pero ve que este sigue vivo, así que le dice al rey que desate más poder. Entonces el prota prepara su espada y la lanza hacia el cerdo mientras se les pregunta si creen que pueden matarlo solo con eso, y luego salta hacia adelante para matar a ambos. El prota dice que lo que prepararon es mucho menos de lo que pensaba y les pregunta dónde está la segunda parte de la actuación. Antes de entrar a la carpa, el prota entra y le dice a Evelyn que decoró todo con mucho gusto, y ella le agradece mientras le dice que es el primero en llegar hasta ahí para la segunda parte, por lo que preparó eso con todo su corazón. Pero el prota no la deja terminar y le lanza otro ataque, que ella logra esquivar de nuevo, y el prota piensa que no puede creer que lo esté evitando. Entonces ella vuelve a usar sus poderes y la sangre la cubre por completo, mientras dice que el segundo acto es la confesión del payaso sufridor Evelyn y que espera que lo disfrute. El combate da inicio y el prota lanza ataques rápidos a su alrededor, pero ninguno logra impactarla, así que el prota le lanza una ráfaga de escombros, pero ella los esquiva todos y de su boca saca dos espadas con las que ataca al prota, quien también consigue bloquearla por un momento. Él se pregunta ¿cómo puedo darle un golpe efectivo? Cuando ella lo alcanza con la guardia baja y lo expulsa de la carpa. En las murallas el grupo observa el enfrentamiento y el general le pregunta a Leonard cómo le está yendo al prota, a lo que este dice que están perdiendo terreno, ya que los ataques del prota no parecen funcionar. Aunque se ocupó de los enanos, la pelea llega hasta el puente y el prota se impulsa hacia adelante para atacar, pero sigue sin conseguir un impacto, por lo que le dice a Evelyn que es tan idiota como una cucaracha. El general pregunta si hay alguna forma de que puedan ayudarlo, pero Leonard dice que todas las armas de asedio fueron destruidas en la batalla anterior, así que solo pueden usar arcos, pero Aryan dice que deben evitar pelear en el puente, ya que los músculos del prota son demasiado densos. Mientras los vemos caer del puente, ella dice que si cae al agua se hundirá sin poder regresar a la superficie. Algo pesado cae en el agua, pero luego vemos que el prota alcanzó a aferrarse al puente con su espada, ya que Aryan le advirtió que si caía al agua se hundiría, y con tanta corriente incluso le pasaría a alguien normal. El prota revisa su tiempo restante y ve que le queda poco, por lo que piensa que será una pelea difícil. Ahí Evelyn se lanza de nuevo contra él y la pelea continúa. El prota dice que definitivamente es fuerte, tanto que no se comparará con Wenzel, pero que el general y Aryan pronto harán un gran movimiento, cuando de pronto estos lo llaman y le dicen que se retire. El prota entra rápidamente al castillo y los soldados le indican la dirección a la que debe ir, por lo que se pregunta cuál es el plan. El prota se reúne con el grupo, quienes le dicen que la estrategia es aguantar hasta el amanecer mientras comienzan la carga, ya que es el único que puede luchar contra un vampiro mayor en igualdad de las condiciones. Quedan 5 horas hasta el amanecer, por lo que Aryan le dice que debe volver a recargarse cada 2 horas. El personal comienza a cambiar su brazo y darle mantenimiento, cuando la chica le dice que la operación tiene una gran debilidad, y es que recargar su energía toma más tiempo de que él cree. El prota pregunta ¿cuánto? Y ella le dice que para rellenar las 2 horas se necesitan unos 20 minutos de carga, además de que necesita estar en un estado estable para recibir bien la energía, así que no puede cargarse en combate o huyendo de los vampiros, por lo que necesitan una forma de protegerlos a él y a Aryan, y el prota pregunta si es posible. Ahí Leonard abre la puerta levemente para luego cerrarla y vemos que los soldados de la ciudad se preparan para pelear, mientras Leonard le dice que deben aguantar por 20 minutos. El prota dice que la gente común nunca es rival para los vampiros de alto rango, por lo que si esperan 20 minutos todos morirán, y en general le dice que lo sabe, al igual que todos los soldados, pero aún así salieron a luchar. Afuera los soldados se colocan en formación y Leonard dice que si no queman ahí, y ahora, ¿quién podrá iluminar esa oscuridad? Cuando de pronto el portón se rompe y dentro del edificio el grupo escucha los gritos y agonía de los soldados. Afuera vemos que Emily los mató a todos y está por acabar con Leonard cuando el prota consigue atraparla y le pregunta si no esperaba que un hombre saliera de la pared. Leonard le pregunta qué está haciendo, pues todavía tiene tiempo para cargar, y el general se sorprende de que el ataque funcionara con un solo brazo, mientras recuerda las palabras del prota, quien les dijo que ahora que se acostumbró a pelear con un solo brazo no le harán daño, y ya que solo pasaron 5 minutos desde que comenzó a cargarse, la energía podría durarle hasta la mañana, y se lleva a Evelyn a luchar a otro lado, que dice que es el lugar del tercer acto. En el fondo del océano, donde ninguno podrá escapar, ambos caen al agua y el prota consigue darle un golpe a Evelyn, por lo que le dice que su mente que es difícil lidiar con la lucha en ese ambiente, y mientras comienzan a atravesar su cuerpo le dice que así le romperá el corazón. Evelyn grita
grita de dolor, por lo que envuelve al prota como una serpiente y le clava una espada en el brazo que luego le arranca, pero cuando llegan al fondo el prota también le arranca un brazo a la vampiresa, por lo que ambos continúan hiriéndose de muerte hasta que el fondo explota en sangre y vemos a Evelyn intentar huir, pero el prota aparece y consigue morderla mientras piensa que eso es todo. Él le arranca la carne y expone su corazón, mientras le pregunta en su mente si cree que puede matarlo, y se encuentra a punto de morder su corazón cuando ella se encuentra a punto de atravesarlo con su espada. De pronto vemos los recuerdos del prota en los que una mujer le recuerda que nadie va al vertedero donde lo encontró y él mismo se lo dijo, que se estaba muriendo, y escupió un pequeño grito con todas sus fuerzas. Así que le entró la curiosidad, pues nadie quería que naciera, por lo que para él, que se estaba muriendo con la basura, había significado mucho gritar por ayuda. Y vemos al prota tras haber derrotado a decenas de oponentes, y ella dice que ahora sabe lo que significa y es venganza, ya que nadie quería que naciera o viviera, por lo que igual como gritó por ayuda cuando era bebé, debe tratar de luchar hasta el final y sobrevivir como un demonio, ya que se merece poder y lo recibirá, y con él se vengará del mundo que lo abandonó. Y el prota lo entiende, así que ella le dice que se preparen para la siguiente actuación, pues es hora de mostrar su voluntad. Y en eso regresamos al presente, donde los soldados encuentran la cabeza del prota entre las rocas, quienes dicen que tuvo mucha suerte. Aryan lo toma en sus brazos mientras dice que es un alivio que esta vez también haya sobrevivido, y Leonard dice que lo lleven adentro rápidamente, pues la lucha aún no ha terminado. Tras recibir una carga, el prota intenta vocalizar algo, pero ya que no tiene cuerpo es incapaz de hablar, así que Aryan le dice que espere un poco a que el cuerpo y las piernas estén terminados, lo cual frustra mucho al prota. Tiempo después este vuelve a tener su cuerpo y dice que estaba tan frustrado que creyó que iba a morir. Él les pregunta si se encargaron de Evelyn, pero Leonard le dice que creen que ella sigue viva. El prota dice que no es posible, pues recuerda que le mordió el corazón, pero Leonard le cuenta que encontró las huellas de una mujer que venían del mar, por lo que debió de ser el vampiro de alto rango que luchó con él, pero a pesar de que saliera el sol, no eran rivales para él, así que no lo comprobaron. El prota les dice que debieron haber visto mal, ya que le masticó el corazón con sus dientes. Tiempo después vemos que el prota los acompañó hasta el carruaje, que concuerda que se ve sospechoso, pero está seguro de que le mordió el corazón, y Leonard le dice que se apresure a entrar. El prota se acerca y encuentra un montón de huellas nuevas, además de ver que las ventanas están bloqueadas, por lo que parece un escondite de vampiros, pero tiene la ventaja de que el sol está arriba, y si algo sale mal puede derribarlo con la carreta, aunque todo está tranquilo a pesar de que puede haber vampiros menores que intenten evitar que el ataque. Entonces la puerta se abre sola y el prota entra pensando que está vacío, cuando esta se cierra de nuevo y el prota es atacado en la oscuridad. Sin embargo, saca volando a uno de los enanos y captura a otro para decirles que paren. Los enanos cesan su ataque y el prota les dice que son demasiado débiles para ser vampiros, a lo que ellos responden que ahí es difícil caminar o luchar, pues sus cuerpos son un fracaso y ya no pueden ganarle ahora, por lo que finalmente es hora de terminar el espectáculo. El prota les reclama por estar matando a gente sin dudarlo, pero el enano le dice que es lo que prometieron y la promesa de los vampiros es absoluta, y que le mostrará a los alrededores para el último acto. El enano lo lleva a través del lugar donde hay muchos más enanos vigilando desde la oscuridad, por lo que el prota dice que son muy ruidosos a pesar de no ser cerdos. Ahí el enano le explica que no fueron criados como seres humanos, ya que sus dueños querían que fueran cerdos obedientes y de esa manera hacer de ellos un buen producto. Entonces llegan al final del lugar y Evelyn se presenta formalmente como el último y más bello producto. El prota se da cuenta de que no parece dispuesta a luchar y ella lo recibe de forma amigable. El prota le pregunta cómo está viva a pesar de que le masticó el corazón y Evelyn le explica que solo masticó una parte, lo suficiente como para no morir, pero ya que es la fuente de su poder, si no está intacto, ella no puede manejar la sangre. Y el prota dice que, si ese es el caso, ella es solo un trozo de leña al sol y se dispone a atacarla, mientras dice que será él el que sobreviva esta vez. Afuera, Leonard y los soldados siguen esperando y Elir les pregunta cuánto tiempo les queda. El soldado dice que 50 minutos, que es mucho tiempo, y dice que solo entrarán si no saben nada del prota cuando falten 10 minutos. Entonces otro soldado pregunta si estos vampiros solían ser humanos, pues escuchó que los niños huérfanos y los vagabundos de la ciudad seguían desapareciendo y encontró una instalación muy extraña mientras buscaba sus paraderos, donde había herramientas para romper huesos y un montón de marcos de acero, además de pequeños esqueletos aplastados y rotos que se apilaban como montañas, pues era un lugar para fabricar mercancías donde los preparaban y vendían, y mientras más pequeños era el tamaño, más retorcido el precio de venta. El otro soldado pregunta quién compraría algo así, y el relator dice que solo son rumores
rumores, pero que los compradores eran comerciantes y aristócratas que los compraban como símbolo de riqueza o poder, y que algunos de los sobrevivientes fueron vendidos a los circos. Él pensó que era una historia de fantasmas, pero sí es cierto, los vampiros son las víctimas y el líder que están intentando atrapar es humano, por lo que pregunta si realmente vale la pena. Dentro del escondite vemos que Evelyn esquivó el golpe del prota, a quien le pide que la abrace fuerte, pues va a raspar sus huesos y romperlos, ya que incluso cuando gritó que la mataran la ignoraron, y cuenta que un día de repente la dejaron ir, así que les preguntó por qué la molestaron tanto y luego le dieron la libertad tan fácilmente, a lo que ellos solo respondieron que la pandemia había terminado. Entonces le dice al prota que por último tiene una pregunta, y esta es: ¿qué está de moda ahora? A lo que el prota responde que es la diversión. Eso está de moda, pero no importa lo que pase, él sobrevivirá hasta el final, pues esa es la historia de un hombre. Y Evelyn dice que esa también es una actuación dura y solitaria, y el prota deja caer el golpe final matándolos a todos. De vuelta en la ciudad, un aldeano le cuenta a otro que 2 vampiros de alto rango ya han sido asesinados en Valhall, y que debe ser porque hicieron algún tipo de arma y un gran número de supervivientes están llegando a la ciudad. Ellos dicen que había 8 altos vampiros, por lo que solo quedan 6 y ahora se dirigirán a la ciudad, por lo que deberían ayudar, pero dicen que su lado del mar es el más probable que sobreviva, ya que los vampiros odian el agua, cuando el ruido de algo enorme llama su atención. Y así es como acaba la primera parte de este mago. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra caballero en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.